En esta clase práctica vamos a ver cómo se implementa un vector de reales. Fíjense que lo que vamos a tener es la clase vector, que adentro encapsula un arreglo que se llama vec y el contenido del arreglo son reales. El constructor lo que nos permite es crear un vector cuyo arreglo encapsulado tenga una máxima longitud de elementos establecida por el usuario. Los métodos que nosotros vamos a implementar son el copy, ¿sí? Que es un comando. Fíjense que cuando yo quiero establecer un elemento requiere que la posición sea válida y el copy va a requerir que las longitudes sean consistentes. No tiene sentido copiar vectores que tienen distintas longitudes. Bien, otros métodos que tenemos son las consultas, ¿sí? Obtener elemento también requiere que la posición sea válida. Tenemos producto escalar, suma, que ambos requieren también que las longitudes sean consistentes. Escalar por vector, equals y clone, ¿sí? Las que están en negrita son las que vamos a implementar ahora. Bien, ¿cómo se declara el arreglo? Bueno, tenemos la clase vector. Obviamente, como es un atributo de instancia, siempre tiene que ser privado. Esto es muy importante porque si no se viola el encapsulamiento. Vec es el nombre de la variable. Los corchetes indican que esto es un vector y que es de reales, ¿sí? De float. Y el constructor justamente lo que va a hacer, recuerden que en Java los arreglos son objetos, así que con la palabrita new yo creo un objeto. Y lo que va entre los corchetes es la longitud del arreglo, que es el número que me pasó el cliente en el parámetro del constructor. Bien, dentro de los comandos tenemos el método copy. Copy recibe otro vector y lo que yo tengo que hacer es modificar mi estado interno con el estado interno del vector que recibe por parámetro. Modificar mi estado interno implica que yo tengo que recorrer mi arreglo, ¿sí? Desde 0 hasta cantidad de elementos con un menor estricto o menor o igual cantidad de elementos menos 1, ¿sí? Recuerden que en Java los arreglos van de 0 a n-1 si n es la longitud. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Por cada componente de mi vector, reemplazarle el valor por lo que tiene encapsulado el vector B. Como yo no puedo acceder al arreglo que tiene B, se lo tengo que pedir con la consulta a obtener el elemento. Fíjense que las posiciones son las mismas. Yo copio en mi posición del arreglo lo que tiene encapsulado B en su arreglo en la misma posición. De esta manera se realiza la copia. Siempre y cuando los vectores tengan la misma longitud, por eso en este caso está como requerimiento, es decir, que el cliente antes de efectuar un copy debe verificar que las longitudes sean compatibles. Si no dice nada, lo que debería hacer yo acá es verificar que si las dos longitudes son compatibles, entonces hago esto, y si no, no hago nada. Bien, otro método que tenemos es el equals, ya estamos dentro de la parte de las consultas. Yo tengo que verificar si dos vectores son iguales. Entonces, lo que puedo hacer es asumir que van a ser iguales. Primero consulto por si tienen la misma cantidad de elementos. Y si tienen la misma cantidad de elementos, ahí sí, recorro mi arreglo, ¿sí? Y por cada elemento mío, que está en vec sub i, me fijo que sea igual al elemento que tiene el arreglo del vector B que se encuentra encapsulado, por eso lo accedo con el obtener elemento. Fíjense que es muy importante, cuando vec sub i sea distinto al otro elemento, iguales va a ser false. Cuando yo quiera entrar acá al for, va a evaluar esta condición que va a dar verdadera y va a evaluar esta condición que va a dar falso, entonces no va a entrar más. Por lo tanto, el equals, en el caso de las clases que encapsulan arreglos, siempre es no exhaustivo. Obviamente, si las longitudes no son consistentes, ya retorno falso, ¿sí? Bien. Otro método que tenemos es el clone. Tenemos que crear un nuevo vector que es el que vamos a retornar con la cantidad de elementos que tiene mi vector. Fíjense que yo acá estoy usando cant-elems, que es mi consulta, pero también podría estar usando vec.length porque yo tengo acceso a mi arreglo. Bien,
justamente acá, para que vean, les dejé la otra versión que es el vec.length. Yo recorro mi arreglo, ¿sí? Yo tengo acceso a mi arreglo, así que le puedo pedir su longitud. Y lo que hago es, en el nuevo vector, establecer el elemento en la misma posición, ¿sí? El elemento que está guardando mi arreglo. Entonces, de este modo yo estoy clonando un vector. Y lo retorno. Bien, un recordatorio de lo que era el producto escalar. Yo tengo dos arreglos, es muy importante que tengan la misma longitud porque si no, no lo puedo hacer. Y lo que voy a hacer es multiplicar componente a componente e ir sumando para obtener el número que es el producto escalar. ¿Cómo se implementa eso? Bien, yo voy a recibir otro vector y esto retorna un float. Por lo tanto, voy a necesitar tener una variable para retornar el resultado. Lo que voy a hacer es recorrer mi arreglo, ¿sí? Y en una variable, que es la que voy a usar para retornar, ir acumulando las sumas. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar lo que tiene mi arreglo voy a sumar la multiplicación de lo que tiene mi arreglo en vec sub i por lo que tiene el otro vector en la misma posición. ¿Sí? Entonces acá está la multiplicación, acá está la suma que se acumula, recorro todo el arreglo, como tienen la misma longitud, no voy a tener problema, con este i accedo tanto a vec como a b, y una vez que tengo computado el número, lo retorno. La suma de vectores también requiere que tengan la misma longitud y lo que hace es sumar componente a componente para retornarla en un nuevo vector, ¿sí? Sumo las componentes de los dos vectores y lo retorno en un nuevo vector. Por lo tanto, ahora lo que voy a retornar es un nuevo vector, que en este caso lo llamé aus. La cantidad de elementos es la misma que la que tiene mi vector, o el otro, porque tienen que ser consistentes. Bien, y lo que voy a hacer es, otra vez, recorro mi vector y lo que hago es sumar mi componente más la componente que está encapsulada en B. ¿Sí? Recuerden siempre acceder a B con el obtener elemento. Sumo y lo guardo en una variable auxiliar R. Y ahora lo que hago es establecerlo en el nuevo vector. Aux guarda a R en la misma posición que en la que estamos trabajando, ¿sí? Fíjense que lo bueno es que siempre los índices son iguales. Yo sumo en i y después guardo en i. Siempre todos los índices son iguales en este caso. Bien, esta es la suma de dos vectores. Y por último, tenemos el escalar por vector, que en este caso vamos a recibir un número escalar, en este caso e, y el resultado del escalar por un vector es otro vector, y yo multiplico cada componente de mi vector por ese escalar. Y de este modo obtengo un nuevo vector. Entonces, de manera muy similar a lo que hicimos con la suma, voy a tener un nuevo vector, que es el que voy a retornar, y voy a recorrer mi arreglo, y lo que voy a hacer es guardar en el nuevo vector, en la misma posición en la que estoy trabajando yo, la multiplicación de lo que tiene mi vector, mi arreglo, perdón, por el escalar que me pasaron por parámetro. Bien, cualquier duda que tengan con estas diapositivas pueden escribirme a mí o a cualquiera de los miembros de la cátedra y les vamos a estar respondiendo a la brevedad.